Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. Frecuentemente nos enteramos por los titulares de los diarios de tragedias naturales, catástrofes que ocurren a lo largo y a lo ancho del mundo. Algunas de esas catástrofes de desastres naturales son de tipo climático, por ejemplo cuando ocurre que un huracán impacta en una determinada región del planeta, o cuando las lluvias provocan inundaciones, o cuando el intenso frío genera innumerables inconvenientes y se lleva la vida de personas expuestas, sobre todo en aquellas ciudades donde hay personas que no tienen techo. Otras catástrofes, en cambio, tienen que ver con cuestiones más bien geológicas, es decir, con movimientos en la estructura de la corteza terrestre que producen lo que conocemos con el nombre de terremotos o sismos, que a su vez cuando ocurren bajo la superficie del mar provocan los famosos tsunamis, es decir, estas gigantescas olas, estas avanzadas del mar que invade las zonas costeras, causando daños que pueden llegar a ser muy devastadores. Hay una película bastante conocida de Hollywood que se llama Lo Imposible. Está protagonizada por Ewan McGregor y Naomi Watts y cuenta la historia de una familia occidental, que pasaba sus vacaciones en Tailandia en diciembre del año 2004 y que se vio afectada por un tsunami, quizás uno de los más devastadores de los últimos tiempos. Ubiquémonos entonces en el contexto. El 26 de diciembre del año 2004, un terremoto devastador ocurrió a la altura de la isla de Sumatra, esto es en Indonesia, en el Océano Índico. Fue un terremoto de 9.1 grados en la escala de magnitud de momento, una escala distinta de la de Richter, que es la más famosa que se suele utilizar, y que es considerado el segundo terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo allá por la década de 1870, y después del terremoto de 1960 en Valdivia, Chile. Rápidamente este terremoto provocó un gigantesco tsunami y afectó de esta manera las costas de varios países situados alrededor del Océano Índico, entre ellos fundamentalmente Indonesia, Malasia, Tailandia, la India, Birmania e inclusive llegó a afectar el este de África y la costa sudafricana, donde provocó 8 víctimas fatales. Cualquiera que se fije en un mapa verá que Sudáfrica está realmente lejos de Indonesia, es decir que los efectos de este terremoto, o más bien si se quiere de un maremoto porque ocurrió bajo la superficie del mar, se hicieron sentir a miles de kilómetros de distancia. Como decíamos antes, se considera el segundo terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo y también es considerado el noveno desastre natural en cantidad de víctimas y en cuanto a los daños que provocó. ¿Cuántas personas perdieron la vida como consecuencia de este maremoto, que provocó además un tsunami que fue devastador? Bueno, las cifras estimadas, porque nunca se pudo determinar exactamente la cantidad de fallecidos, rondan entre las 230.000 y las 280.000 personas, es decir, estamos hablando de alrededor de 250.000 de seres humanos que perdieron sus vidas como consecuencia de esta tragedia. Uno puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué murió tanta gente? ¿Por qué afectó de ese modo a tantas personas? Bueno, hay que pensar en esto. Afectó a zonas costeras alrededor del Océano Índico, como decíamos antes, pero además zonas costeras de países que no tenían sistemas de prevención de este tipo de fenómenos, de tsunamis, porque se trata fundamentalmente de países muy pobres. Es decir, acá vemos cómo la desigualdad y la pobreza de algunas regiones del planeta provoca que ciertas catástrofes sean más devastadoras por la imposibilidad de preverlas, de tomar las medidas adecuadas para que no afecten a tantas personas. Sin embargo, este hecho tuvo mucha visibilidad en los medios. ¿Por qué? Porque entre las víctimas hubo alrededor de 10.000 europeos. Cerca de 10.000 europeos murieron. Y bueno, hubo toda una serie de donaciones que se ofrecieron, por ejemplo Bill Gates, Michael Schumacher, es decir, personajes importantes de la época, donaron dinero para ayudar a las víctimas. Es importante detenernos en esta cuestión. La desigualdad económica, la existencia de países pobres, se expresa también en la cantidad de víctimas que provoca una catástrofe natural. Los países ricos cuentan con más recursos para prevenir los efectos o para ser reconstruidos en caso de que realmente ocurran. Los países pobres, en cambio, sufren las consecuencias y se pierden muchísima cantidad de vidas.
¿Quieren un ejemplo de esto que decimos? Bueno, el 26 de diciembre del año 2003 hubo un sismo en la localidad de Bam, en Irán. Fue un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter y provocó una cantidad estimada entre los 40.000 y los 46.000 muertos. El 12 de enero de 2010 hubo un terremoto en Haití, uno de los países más pobres del mundo. Fue un terremoto de 7 grados en la escala de Richter y provocó alrededor de 316.000 muertos y un número aproximado de 350.000 heridos. Otro país que sufrió varios terremotos fue Japón. Por ejemplo, el 10 de agosto de 2009, un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter provocó solamente un muerto y 134 heridos. Otro terremoto, el 14 de junio de 2008, o sea, un año antes, un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter provocó 17 muertos y 448 heridos. Un terremoto anterior, el 16 de julio de 2007, terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter provocó, siempre en Japón obviamente, 10 muertos y 1.308 heridos. Alguien podrá decir, bueno, está bien, pero el tsunami del año 2011 en Japón mató a mucha gente. Sí, es cierto. El 11 de marzo de 2011, recordemos, hubo un terremoto, el más fuerte en la historia de Japón. Su epicentro estaba ubicado a 130 kilómetros al este de Japón y provocó el terremoto y el tsunami posterior cerca de 20.000 víctimas fatales y unos cuantos miles de desaparecidos. Es cierto, uno puede decir Japón es un país desarrollado, tenía sistemas y sin embargo este terremoto provocó muchas víctimas, claro, pero ocurrió muy cerca de las costas japonesas. Hay que tener en cuenta que no hubo suficiente tiempo como para preparar a la población para los efectos de este terremoto, especialmente el tsunami que además recordemos que devastó la central nuclear de Fukushima y provocó un daño ambiental también por la contaminación radiactiva que va a perdurar durante siglos. En definitiva, como muestra la realidad de muchas catástrofes que ocurren en el mundo, si estas se dan en países más pobres, la cantidad de víctimas es mayor que si suceden en los países ricos. Una muestra más de un mundo que es particularmente injusto y que priva a millones de personas de las posibilidades de vivir una vida medianamente digna. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura. Te espero en una próxima edición. Chau. Gracias.